Bueno muchachos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de Java Standard Edition con MySQL, en el cual vamos a ver variables, constantes y tipos de datos. Así que comencemos. Primero que todo, ¿qué son las variables y qué son las constantes? Las variables son un espacio en la memoria RAM del ordenador donde se puede almacenar un valor. Este valor puede ser modificado en cualquier parte del programa. Esta sería la característica principal de una variable. Podemos modificar el valor en cualquier parte del programa sin ningún problema. Por otro lado, las constantes también tienen un espacio en la memoria RAM, es decir, podemos almacenar un valor en ellas inicialmente, pero a diferencia de las variables, estas almacenan un valor fijo que no puede ser modificado en ninguna parte del programa. Entonces la diferencia entre estas dos radica en que las variables se puede modificar el valor en cualquier parte del programa y las constantes no se pueden modificar su valor. Solamente se le puede asignar un valor fijo al comienzo del programa y luego de esto no se puede modificar el valor. En cambio en las variables sí se permite hacer esa modificación. Entonces aquí tenemos una pequeña representación gráfica de cómo se almacena una variable en la memoria RAM. Cuando nosotros creamos una variable, inmediatamente se reserva un espacio en la memoria RAM para poder almacenar posteriormente el valor. Pasemos ahora a los tipos de datos. Los tipos de datos nos indican qué datos podemos almacenar en una variable o una constante. Los tipos de datos nos indican qué datos podemos almacenar en una variable o una constante. Es por ello que debemos comprender su uso o finalidad en la composición de un programa o una aplicación. Por lo tanto, en Java tenemos tipos de datos primitivos, que son aquellos que vienen predeterminados en el lenguaje, y tenemos los tipos de datos no primitivos, que son aquellos que son creados por los programadores. Coloquemos un ejemplo. Cuando nosotros construimos una clase por medio de la programación orientada a objetos o por medio de estructuras, estamos creando en realidad un tipo de dato. Entonces, los tipos de datos que vamos a ver en esta videoclase, nos vamos a centrar en esta videoclase, son los tipos de datos primitivos, que son los que vamos a usar más en estas primeras unidades del curso para poder aprender todos los fundamentos de la programación. Entonces, teniendo en cuenta este pequeño concepto, pasemos ahora a los tipos de datos primitivos que veremos en esta videoclase. Entonces tenemos los tipos de datos enteros. Estos tipos de datos enteros nos permiten almacenar números enteros positivos y negativos. Estos tipos de datos enteros tienen un tipo de dato principal, por decirlo de alguna forma, que sería el int, que sería como el principal, el que más se usa. Pero estos tipos de datos enteros tienen otros subtipos de datos. Es decir, hay tipos de datos enteros con mayor capacidad y otros con menor capacidad para almacenar valores en memoria. Por ejemplo, aquí tenemos el int, que es el que les mencionaba, es el que más se usa. Y este tipo de dato int permite almacenar números enteros con tamaño de 4 bytes en memoria. Es decir, puede almacenar valores desde este número negativo hasta este número positivo. Es decir, permite almacenar estos valores desde estos dos rangos, positivo y negativo, que serían los valores con signo. En el caso de que los valores no tuvieran signo, es decir, que empezara desde el 0, los valores a almacenar serían la suma entre estos dos números, ambos positivos. Entonces pasemos ahora al tipo de dato long, que es otro tipo de dato entero, pero en este caso este permite almacenar el doble de valores en memoria. En este caso almacenaría 8 bytes en memoria. Eso es el equivalente de menos 2 a la 63 a 2 a la 63 menos 1. Estos con valores con signo. En el caso de que fueran valores sin signo, es decir, que empiece desde el 0, los valores a almacenar serían la suma de 2 a la 63 más 2 a la 63. Ese sería el valor máximo a almacenar en un tipo de dato long, en el caso de que no se trabaje con signo. Cabe resaltar que en este tipo de dato long, cuando vayamos a almacenar un valor de este tipo de dato, tenemos que colocar el sufijo L al final. Es decir, nosotros colocamos el valor y luego de colocar dicho valor tenemos que colocar la L al final, la L mayúscula. Entonces, para que no se nos olvide esta parte. Pasamos ahora al tipo de dato short, que es otro tipo de dato entero,
pero en este caso permite solo almacenar 2 bytes en memoria. Esto es el equivalente a almacenar valores desde menos 32.768 hasta 32.767 valores con signo. Ya sabemos que los valores almacenar sin signo empezarían desde el número 0 hasta la suma entre estos dos números con valores positivos. Ese sería el máximo de valores a almacenar en un tipo de datos short. Pasemos ahora al tipo de datos byte, que es otro tipo de dato entero, pero en este caso este solo permite almacenar un byte en memoria. Almacena valores desde menos 128 hasta 127 con signo. Ya sabemos que los valores sin signo almacenar en un tipo de datos byte sería desde el 0 hasta la suma entre estos dos números con valores positivos, es decir, de 128 más 127. Esto en el caso de los valores de tipo de dato entero. Pasemos ahora a mostrarles una pequeña representación gráfica de lo que es almacenar una variable de tipo de dato entero en la memoria RAM. ¿Por qué les expliqué el tipo de dato principal, que es el tipo de dato int, que es este que ven en pantalla, y los subtipos de dato entero que vimos anteriormente? Tipo de dato long, el tipo de dato short y el tipo de dato byte. ¿En qué consiste esta explicación de esos subtipos de datos? Consiste en saber utilizar qué tipo de dato va en una o x variable. ¿Y por qué tenemos que saber utilizarlas? Porque si nosotros vamos a almacenar, por ejemplo, una edad en un tipo de dato entero, va a ocupar muchísimo más espacio que almacenar una edad en un tipo de dato short. Ambas variables nos sirven para almacenar edades, pero en el caso del tipo de dato short nos ocupa menos espacio en memoria RAM que el tipo de dato int, porque así nosotros no almacenemos el máximo de valores en un tipo de dato entero, va a ocupar el mismo espacio en la memoria RAM. Entonces consiste en saber utilizar los recursos de nuestro programa para que no ocupe tanto espacio en la memoria RAM y nuestra aplicación o nuestro programa no se ejecute lento y no consuma muchos recursos. Entonces un programa bien optimizado con variables que van acorde a los tipos de datos que vayamos a almacenar es un programa que se va a ejecutar correctamente y que no va a ocupar mucha memoria RAM. Entonces esto es lo que les quería explicar, porque es muy importante a la hora de diseñar un programa y a la hora de utilizar las variables, más que todo las numéricas. Entonces, dicho esto, pasemos ahora a los tipos de datos decimales. En los tipos de datos decimales o de coma flotante tenemos los float y los double. En el caso de los float, ocupan 4 bytes en memoria y almacenan de 6 a 7 valores decimales después de la coma flotante. Estos valores son aproximados, de 6 a 7 valores después de la coma flotante. Para los tipos de datos float, al igual que los tipos de datos long, tenemos que colocar después del valor que le vayamos a asignar a esa variable el sufijo f. Colocamos al final de ese valor la f en mayúscula para indicar a nuestro lenguaje Java o a nuestro programa Java que ese valor que se está almacenando en esa variable de tipo float es efectivamente un valor float. Entonces tenemos que colocar al final de ese valor el sufijo f. Tenemos por otro lado el tipo de datos double, que ocupa el doble de bytes en memoria que el tipo de datos float. En este caso ocupa 8 bytes en memoria y almacena 15 valores decimales después de la coma flotante. En el caso del double no hay que colocar ningún sufijo, solamente almacenamos el valor en la variable y listo. Pasemos ahora a los tipos de datos booleanos y a los tipos de datos caracteres. En los tipos de datos booleanos o boolean en Java solo podemos almacenar dos valores. Esos dos valores solamente pueden ser true, que es verdadero, o false, que es falso. Esos dos valores son los únicos que podemos almacenar en una variable de tipo de dato boolean. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. En el caso de los caracteres o los tipos de datos char, este tipo de datos nos permite almacenar caracteres individuales. Es decir, en este tipo de datos podemos almacenar una letra individual. Y esa letra individual la almacenamos dentro de comillas simples. Entonces, para almacenar un carácter en una variable de tipo de datos char, tenemos que colocarla dentro de comillas simples. En este caso, si queremos almacenar la letra A
en una variable de tipo de datos char, tenemos que colocarla de esta forma. Con estos tipos de datos que les acabé de mencionar, terminamos los tipos de datos primitivos. Les voy a mencionar este tipo de datos, que es el tipo de dato string, que serían las cadenas de caracteres. No entra en los tipos de datos primitivos porque ya es una clase como tal. No sería un tipo de dato primitivo que viene predeterminado con el lenguaje, sino que es un tipo de dato que incorporaron como una clase. Entonces no entran los tipos de datos primitivos, pero sí lo voy a colocar acá porque este tipo de dato string lo vamos a utilizar bastante a lo largo del curso. Entonces el tipo de dato string lo que nos permite es almacenar cadenas de caracteres, a diferencia del tipo de dato char, que solamente nos permite almacenar caracteres individuales. Los tipos de dato string nos permiten almacenar cadenas de caracteres, es decir, nos permite almacenar una o más palabras. Entonces, teniendo en cuenta esto, estos son los tipos de datos que vamos a utilizar en estas primeras unidades. Pasemos ahora a la declaración y asignación de datos. La declaración de variables o constantes significa crear la variable, asociándola a un tipo de dato en específico. Es decir, que si usted crea una variable de tipo de dato int, no puede almacenar valores de tipo de dato string, porque ocurriría un error de sintaxis. No podemos almacenar valores de otro tipo de dato, en este caso de tipo caracteres, a un tipo de dato numérico. Entonces tenemos que tener esto muy en cuenta a la hora de almacenar los valores. Por otro lado, inicializar una variable es darle un valor a la misma. Cabe resaltar que al momento de colocarle un valor a una variable, este dato debe estar relacionado al tipo de dato con el que se creó la variable. Es lo que le estaba explicando anteriormente, que si nosotros creamos una variable de tipo de dato int, tenemos que almacenar un valor entero en esa variable. No vamos a almacenar un texto, sino que vamos a almacenar un tipo de dato numérico, en este caso entero. Entonces, ya vista la teoría, pasemos ahora a ver en código Java cómo declarar y asignar valores a las variables. Entonces, sin más preámbulos, pasemos en este caso a Eclipse. Bueno, ya dentro de Eclipse voy a reutilizar la clase que creamos anteriormente para crear nuestra primera aplicación. Ya he borrado la instrucción que estaba en el método main y vamos a colocar código para poder declarar y asignarle un valor a una variable y a una constante. Entonces, ¿cómo declaramos una variable en Java? Para declarar una variable en Java, lo primero que tenemos que hacer es colocar el tipo de dato. En este caso, como deseo almacenar un valor de tipo de dato entero, debo colocar un tipo de dato entero en esa variable. Recordemos que tenemos 4 tipos de dato entero. Tenemos el tipo de dato int, que es el que más se utiliza. Tenemos el tipo de dato long, que permite almacenar el doble de números enteros que el tipo de dato int. Tenemos el tipo de dato short, que permite almacenar números enteros en menores proporciones. Y tenemos el tipo de dato byte, que permite almacenar números enteros desde menos 128 hasta 127. Entonces, para este ejemplo voy a utilizar el tipo de dato int. Colocamos ahora el nombre de la variable. En este caso lo voy a llamar variable numérica. Observemos que este nombre de la variable no tiene espacios ni caracteres especiales entre una palabra y otra. Cabe resaltar que si nosotros deseamos colocar el nombre a una variable y esta consta de 2 o más palabras, en la primera palabra la primera letra va en minúscula. En el caso de la segunda palabra se comienza en mayúscula para poder diferenciar una palabra de otra y no colocar espacios ni caracteres especiales. Entonces, esta es una convención o una guía que se suele seguir para poder colocarle los nombres a las variables correctamente. Entonces, ya colocado el nombre a la variable, colocamos el símbolo del igual para poder asignar el valor a esta variable y le colocamos el valor. En este caso vamos a colocar el valor de 125. Luego de colocar el valor de 125, finalizamos con un punto y coma. Esta parte es muy importante, lo del punto y coma, porque si no colocamos el punto y coma a final de cada instrucción de código, nos va a aparecer un error. Fijémonos que al quitar el punto y coma de una vez, Eclipse nos muestra un error. Y ese error obedece a que no colocamos el punto y coma al final de la instrucción. Entonces recordemos, y que no se nos vaya a olvidar, que después de terminar una instrucción de código en Java,
tenemos que colocar el punto y coma al final. Y digo que se lo resalto porque en la mayoría de los cursos, cuando estamos iniciando en este camino de la programación, es uno de los principales dolores de cabeza cuando vamos a encontrar un error. Y el error generalmente suelen ser estos puntos y comas. Entonces, para que lo tengamos muy pero muy en cuenta. Pasemos ahora a otro tipo de dato. Vamos a utilizar ahora un tipo de dato decimal. En este caso vamos a utilizar el float. Colocamos el nombre de la variable. Vamos a colocarle variable decimal. Colocamos el símbolo del igual para asignar el valor. Y para asignar un valor de tipo decimal, colocamos primero la parte entera. Luego colocamos el punto, que en este caso en Java sería el punto, no la coma flotante, sino el punto flotante. Y colocamos ahora la parte decimal. Vamos a colocar, por ejemplo, 3.245. Recordemos que en las variables de tipo de datos float tenemos que colocar el sufijo f al final del valor que queremos almacenar. En este caso, después del 5, colocamos la f y colocamos el punto y coma para finalizar la instrucción. Recordemos que en las variables de tipo de datos float, después de colocar el valor, que sería 3.245, colocamos el sufijo f en mayúscula para indicarle a la variable de tipo de datos float que efectivamente estamos almacenando un valor de tipo de datos float. Entonces recordemos colocarle el sufijo f al final a este tipo de dato. Pasemos ahora al tipo de datos char. Colocamos aquí char, colocamos el nombre, variable carácter, colocamos el símbolo del igual para almacenar el valor y le colocamos el valor. Recordemos que para asignarle un carácter a estas variables de tipo de datos char tenemos que colocarlas dentro de comillas simples. Entonces, luego de colocar las comillas simples, colocamos el carácter que deseamos almacenar. En este caso vamos a almacenar la letra A y finalizamos con un punto y coma para darle fin a la instrucción. Entonces, de esta forma asignamos un valor de tipo de datos char a una variable de tipo de datos char. Entonces, pasemos ahora al tipo de datos boolean. Se escribe de esta forma, boolean con doble O. Y luego de colocar boolean, colocamos el nombre de la variable. Vamos a colocarle variable booleana. Colocamos el símbolo del igual para almacenar el valor. Y el valor que vamos a almacenar, recordemos, puede ser true o false, verdadero o falso. En este caso le colocamos true. Colocamos el punto y coma para finalizar la instrucción. Y de esta forma almacenamos un valor booleano en una variable de tipo de dato boolean. Pasemos al tipo de dato string, que no es un tipo de dato primitivo, pero que nos va a ser de mucha utilidad a lo largo del curso. Entonces, para declarar una variable de tipo de dato string, colocamos la S en mayúscula y colocamos string. Luego de colocar string, colocamos el nombre de la variable. En este caso vamos a colocarle variable cadena carácter. Fijémonos que este nombre de la variable tiene 3 palabras y en la tercera palabra, para diferenciar esta de la segunda, se coloca la primera en mayúscula, al igual que en los ejemplos anteriores. Entonces, luego de colocar el nombre de la variable, colocamos el símbolo del igual para almacenar el valor, y en este caso, para almacenar un valor de tipo de dato string, tenemos que colocarlo dentro de comillas dobles. Dentro de las comillas dobles vamos a colocar la cadena que deseamos almacenar. En este caso vamos a colocarle: este es el mejor curso de Java. Colocamos el punto y coma al final para indicar que este es el fin de la instrucción. Entonces, de esta forma le asignamos los valores a estos tipos de datos, a los tipos de datos que explicamos anteriormente. Entonces, dicho esto, pasemos a explicar la diferencia ahora en código de una variable y una constante. Y pasemos también a cómo declarar una constante en Java. Vamos a borrar esto y solamente vamos a dejar la variable numérica, que es de tipo de dato int. Recordemos que la característica principal de una variable es que podemos modificarla en cualquier parte del programa. Podemos modificar su valor en cualquier parte del programa. En este caso, la variable de tipo de dato int, que se llama variable numérica, tiene en su interior el número 125. Ese 125 lo podemos cambiar por otro valor en cualquier parte del programa. Es decir, si yo ahora coloco el nombre de la variable, variable numérica,
coloco el símbolo del igual y le asigno otro valor, por ejemplo el 55, finalizo con punto y coma. Ahora en esta línea de código ya variable numérica no tiene almacenado el 125, sino que tiene almacenado el 55. ¿Y por qué ocurre este comportamiento? Ocurre este comportamiento por lo que llamamos el flujo de ejecución. El flujo de ejecución del programa es el orden en el que se ejecutan las instrucciones. En este caso, se empiezan a ejecutar las instrucciones de arriba hacia abajo. Entonces la primera instrucción que se encuentra el programa al ejecutarse sería esta. En esta línea de código, que sería la 8, la variable numérica tiene asignado o almacenado en su interior el número 125. Ya ejecutada esa línea, pasa a la siguiente, que sería la 11, y a variable numérica se le modifica el valor que tiene en su interior por el número 55. Eso quiere decir que variable numérica en esta línea ya no vale 125, sino que vale 55. Entonces variable numérica ahora tiene en su interior el número 55. Para comprobar que es así, mostremos el valor de la variable numérica por consola. Recordemos que para mostrar variables por consola utilizamos la siguiente instrucción: system.out.println, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a colocar el nombre de la variable. En este caso sería variable numérica. Finalizamos con un punto y coma la instrucción. Aquí nos faltó colocar la n, println, guardamos cambios, y ya con esta instrucción nos va a permitir mostrar lo que tiene almacenado en su interior la variable numérica. Entonces si nosotros presionamos en ejecutar, en el botón verde, vemos que efectivamente en consola nos muestra el número 55. ¿Y por qué nos muestra el número 55? Por lo que les acabé de explicar. Por el flujo de ejecución del programa, la variable inicialmente, cuando la declaramos, toma un valor inicial de 125, pero luego en esta línea, cuando llega a esta línea la ejecución del programa, la variable numérica se le asigna otro valor. En este caso sería el número 55. Entonces ya variable numérica no tiene almacenado 125, sino el número 55. Entonces por ende, al mostrar el valor de la variable por medio del system.out.println, nos muestra el número 55. Entonces aquí vemos la característica principal de lo que es una variable, que podemos modificar su valor en cualquier parte del programa. Si yo ahora quiero modificar nuevamente el valor de la variable, coloco variable numérica y le coloco otro valor. Vamos a colocarle por ejemplo el número 24. Finalizamos con un punto y coma. Por consola ya no va a mostrar el número 55, sino que va a mostrar el número 24, porque en esta línea estamos modificando nuevamente el valor, y el último valor que se le asignó a la variable fue el número 24. Entonces si presionamos en el botón verde nuevamente, nos muestra por consola el número 24. Y este sería el comportamiento fundamental de una variable, que podemos modificar su valor en cualquier parte del programa. Veamos ahora lo que es una constante y cómo declararla. Vamos a borrar este código y vamos a colocar lo siguiente para poder declarar una constante. Para declarar una constante, lo primero que tenemos que hacer es colocar la palabra reservada final o final. Esta palabra reservada se utiliza para poder declarar constantes. Entonces, si queremos declarar una constante, esta palabra reservada tiene que ir al comienzo. Puede colocar la palabra reservada final. Tenemos que colocar el tipo de dato que va a almacenar la constante. En este caso vamos a colocar que va a almacenar un tipo de dato float, por ejemplo. Float. Las constantes por convención se suelen colocar en mayúsculas. Por ejemplo, vamos a colocarle a esta constante guión bajo numérica. Vemos que este nombre de constante tiene dos palabras. A diferencia de las variables, las constantes las colocamos en mayúsculas, y para separar una palabra de otra se coloca un guión bajo. Entonces colocamos el nombre de la constante, que es constante numérica, y le colocamos el valor. Recordemos que para asignarle un valor colocamos el símbolo del igual y le colocamos 3.25, por ejemplo, y colocamos el sufijo f al final del valor para indicarle a nuestro programa que efectivamente se está almacenando un valor de tipo de dato float. Entonces colocamos punto y coma
Y con esto terminamos la declaración y asignación a la constante numérica. Entonces, a diferencia de las variables, las constantes no pueden modificar su valor en ninguna parte del programa. Es decir, que si nosotros ya le asignamos este valor 3.25, ya no podemos modificarlo. Vamos a ver si efectivamente es así, pero antes vamos a colocar aquí en el system.out.println el nombre de la constante para que muestre su valor. Le colocamos aquí el nombre de la constante, que es constante numérica. Guardamos cambios y ahora sí vamos a tratar de modificar el valor. Colocamos aquí constante numérica, signo del igual para asignar el nuevo valor. Vamos a colocarle, por ejemplo, 2.54 y colocamos el sufijo f al final. Finalizamos con punto y coma y vemos que efectivamente Eclipse nos muestra un error. Y el error obedece a que esta constante, como es una constante, no puede modificarse su valor en ninguna otra parte del programa. Solamente se puede asignar el valor cuando la declaramos. Entonces aquí vemos muy claramente la diferencia entre una variable y una constante. Una variable puede modificar su valor en cualquier parte del programa y una constante solamente se puede asignar su valor en la declaración de la misma. En ninguna otra parte del programa podemos modificar el valor de una constante. Vamos a borrar esta línea y vamos a presionar en ejecutar para que vean que efectivamente muestra el valor 3.25. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, no olvides dejarme tu like y suscríbete si no estás suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.